Saludos cordiales a todos los participantes en esta primera cohorte del Diplomado de Redacción y Publicación de Artículos Científicos organizado por la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, en nombre de nuestra rectora magíster Ayanis Noguera y demás autoridades de la universidad. Le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Perspectiva del Paradigma Sociocrítico, que va a ser dirigida por nuestra compañera y colega, doctora Berta Rivera Varela. Tiene un doctorado en Geografía Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría de Análisis Regional, especialidad en Desarrollo Regional en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de las áreas del desarrollo comunitario, geografía espacial, vivienda popular, territorios, metodologías participativas, en donde ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación. Ha publicado artículos para diversos libros y revistas. La doctora Rivera es miembro de la Red Internacional de Metodología de Investigación para la Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Academy Transdisciplinary New York. También ha sido revisor de artículos de diversas revistas de su área y participado en diversos eventos internacionales. En este sentido, doctora Berta, tiene derecho a palabras para iniciar esta conferencia magistral. Bienvenida y gracias por su apoyo y colaboración. Muchas gracias, doctor, por su amable presentación. Pues, en primer lugar, quiero agradecer a la maestra Yanis Noguera, rectora de la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, al doctor César López, coordinador del diplomado, y a las demás autoridades universitarias por su amable invitación a facilitar este módulo. Y de una manera muy especial también a todas las personas por su apoyo técnico para la realización de este evento. Voy a presentar ahora ¿Ahí se ve, doctor? Sí, perfectamente se ve, doctora. Adelante. Gracias. Bien, pues este módulo, como ustedes saben, son las perspectivas del paradigma sociocrítico. Este paradigma sociocrítico es de muy especial configuración porque tiene varios aspectos que enseguida vamos a revisar. A propósito del centenario de la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, que ocurrió en 1923, aprovecho esta oportunidad para partir de ello y explicar las perspectivas del paradigma sociocrítico. Como sabemos, el objetivo del instituto fue realizar investigaciones sobre la teoría y la historia del socialismo y del movimiento obrero. Sin embargo, con el paso del tiempo, su enfoque se fue ampliando para abarcar un análisis crítico de la sociedad capitalista en su conjunto. Sus miembros, conocidos como la Escuela de Frankfurt, desarrollaron una teoría crítica de la sociedad que ha tenido un gran impacto en diversas áreas como filosofía, cultura, política, educación, psicología social, entre otras. De manera que, gustosamente, coincidimos en la celebración de estos 100 años del Instituto de Investigación Social. Su principal exponente o quien contribuyó a la creación de este instituto fue Max Horkheimer. Como sabemos, él, al tomar la dirección de este instituto, se plantea como objetivo realizar diversas investigaciones y desarrollar teoría
a partir de la historia del socialismo y del movimiento obrero. Sin embargo, con el paso del tiempo, como decíamos, su enfoque se fue ampliando para abarcar un análisis crítico de la sociedad capitalista en su conjunto. ¿Y por qué a Max Horkheimer le interesaron estos aspectos? Recordemos que él es hijo de un industrial judío. Nació en 1895 en Stuttgart, Alemania, y su padre, como era dueño de fábricas textiles, lo induce a involucrarse en los trabajos de estas fábricas. Es a partir de ahí como Max Horkheimer empieza a desarrollar sus inquietudes, sus intereses, para estudiar y analizar la situación de los obreros de aquella época. Empieza a observar, empieza a delimitar y empieza a generar un conjunto de explicaciones sobre la situación de alineación que tienen los obreros. Por eso es que él, a partir de esta influencia, posteriormente estudia psicología social y filosofía. Y es a partir de esta práctica cotidiana de convivencia con los obreros donde recupera esos aspectos y los lleva hacia la conformación de los elementos para la teoría sociocrítica. Sabemos también que es a finales del siglo XIX y principios del XX cuando a nivel mundial, en especial en Europa, ocurren un conjunto de cambios. ¿En qué consisten estos cambios? Básicamente, hay una fuerte industrialización. Se empiezan a generar fábricas, empieza a haber la introducción de maquinaria, empieza a haber también el desplazamiento de la mano de obra, ¿sí? Empieza también a ocurrir grandes flujos de migraciones de las áreas rurales a las ciudades y entonces también se da este proceso de urbanización. Y conjuntamente al proceso de industrialización y urbanización, pues ocurre también la modernización. De tal manera que en este periodo, la revolución industrial es un gran proceso de transformación económica, social y tecnológica, y que se caracteriza por la sustitución de la producción artesanal por la producción mecanizada en las fábricas. Por otra parte, la urbanización aumenta enormemente la población en las ciudades por este traslado de las personas a las ciudades con la finalidad de trabajar o de laborar en las fábricas. Y bueno, alrededor de todos estos cambios, en la cuestión económica ocurre un crecimiento económico y empieza a verse con más claridad el nacimiento de estas clases sociales, la clase media, la clase alta, la clase burguesa, ¿sí? Y también empieza a haber ciertos desarrollos en cuanto es la cultura. El teatro, el cine, la escultura, la música, todos estos cambios en su conjunto son los que permean en ese tiempo el origen de la teoría sociocrítica. Pero todavía hay más. ¿Cómo podemos comprender entonces que a la teoría sociocrítica le interese en todos estos elementos? Porque centra su interés, como lo señalamos, en este estudio de las relaciones de poder, de las desigualdades sociales y de las luchas que ocurren
por el cambio social y la emancipación. Es justamente en este contexto de urbanización, de industrialización y de modernización en donde se dan estas relaciones de desigualdad social. Emerge una clase social media, emerge también la burguesía, pero también están los pobres, los obreros, los asalariados. Y de todo esto se nutre Horkheimer para empezar a identificar en esos procesos esos conceptos de los que se nutre la teoría de Carlos Marx. Conceptos como alienación, como desigualdad, poder, todos estos conceptos los recoge y empieza a formular, a desarrollar esta teoría. Por eso es que el propósito concreto del paradigma sociocrítico es analizar y transformar las realidades sociales a través de la reflexión crítica y la participación activa de los individuos. Enseguida vamos a explicar cómo es esto. Tenemos que comprender primeramente estos conceptos de los que se nutre la teoría, porque recuerden que todo paradigma es una forma de ver la realidad, pero no es una forma de ver cualquiera. Se ve una realidad a partir de un conjunto de conceptos. Y los conceptos centrales en esta teoría son alienación y control. La alienación, ¿sí?, ocurre como consecuencia de este proceso de modernización en la economía, en la vida social, en la política, en donde hay factores que explica Horkheimer que están condicionando a los sujetos y que por lo tanto estos factores externos que condicionan a los sujetos impiden que tengan voluntad propia. Y al no tener una voluntad propia, entonces son sujetos alienados. Esa es la explicación que recupera Horkheimer de toda esa experiencia que vivió en las fábricas de su padre. Y también, derivado de lo anterior, como los sujetos están alienados, no pueden pensar por sí mismos, no pueden actuar por sí mismos, y al no tener voluntad por sí mismos, entonces los agentes de control externos a él, como pueden ser los medios de comunicación, lo hacen actuar contrariamente a su razón. De ahí también la importancia de que esta teoría empieza a dirigir, empieza a enfocarse en todos estos procesos. ¿Cómo ocurre el proceso de alienación? ¿Cómo ocurre el proceso de control hacia la clase obrera, hacia la clase baja? Ocurre primeramente porque hay un conjunto de mecanismos de poder hacia esas clases. Y estos mecanismos de poder no solamente son los medios de comunicación, también son otro tipo de formas como las políticas, el Estado, las clases burguesas que tienen el control de los medios de producción. Y a partir de ahí aprovechan esta oportunidad para ejercer ese control económico, político, militar, entre otros. Por eso es que debemos comprender concretamente que esta teoría, este paradigma sociocrítico, al recuperar todos estos conceptos y ver de esa forma una realidad, empieza a cuestionar también
el conjunto de las otras teorías que se venían desarrollando, por ejemplo, el positivismo, y empieza a cuestionarse y a decir, no es solamente el estudio o el análisis de la sociedad lo que debemos hacer, es también una forma de proponer formas de actuación o de acción para cambiar esas situaciones de sujeción, de alienación y de control. Y de aquí la diferencia importante con el resto de las teorías. No es solamente estudiar y analizar, es también proponer formas de acción a los sujetos. De ahí que sea también muy importante que estas formas de acción que tienen los sujetos sea recuperada mediante ese conjunto de significados subjetivos de cada uno de los actores. Recuerden que venimos de un paradigma positivista que impera e impregna a todas las ciencias. Y no es solamente este paradigma lo que contrapone una forma de ver. Es también el conjunto de situaciones sociales. Por ejemplo, decíamos, cuando hay este conjunto, estas formas de hacer ciencia, de movimientos sociales, de generación de una sociedad, ¿sí? Recuerden que también hay en el siglo XVIII en particular la Ilustración. Y la Ilustración va a ser muy importante porque es un movimiento intelectual. Recordemos que empieza a haber un florecimiento en la cultura. Se recupera ese florecimiento y hay también un movimiento cultural denominado Ilustración, y que no es otra cosa más que afirmar que el progreso económico y social solo es posible a través de la verdad, a través de la razón, a través del conocimiento científico que empieza ya a ser uno de los elementos principales para el desarrollo social y económico. Y entonces, en ese siglo XVIII, impera una razón mediante la cual se dice se va a llegar a la verdad, al progreso científico, al progreso social. Y por supuesto, estas ideas de modernización, de ilustración, van a influir también en los líderes, en esas ideas libertarias que hay en América Latina. Esto es muy interesante, no me voy a detener mucho en ello porque es extenso, pero lo dejo ahí como parte del contexto en el que se va fraguando esta teoría sociocrítica. Entonces, recuperando, la razón en aquel tiempo es una forma de dar luz a la oscuridad, de dar luz a todos aquellos aspectos que no permiten el desarrollo social. Y por eso la razón, ¿sí?, es un aspecto muy importante para Horkheimer. Pero esos conceptos no son los únicos centrales. Está también el periodo de la Ilustración y de la dialéctica. ¿Qué es la Ilustración? Es un periodo también
cultural europeo del siglo XVIII. Y en este periodo se pueden reconocer cómo ese pensamiento racional, ese conocimiento que va a llevar al progreso, a la razón, esa razón como una fuente de luz, es una resaltación extrema de la razón. Es solamente el conocimiento a través del cual, ¿sí?, puede haber un mejoramiento social. Y por lo tanto, ese pensamiento debe estar en continuo movimiento para analizar las relaciones sociales, las políticas y la historia, porque la realidad, se dice, está en un cambio constante. Y al haber este cambio constante, ese movimiento es lo que se pretende con lo que se le denomina dialéctica. Dialéctica es movimiento, cambio. Y así es como tanto el periodo de Ilustración como la dialéctica son conceptos que también van a estar presentes en la teoría sociocrítica. Y como se va a analizar esta realidad a partir de la lucha de los contrarios que hay en esa movilización social, en esos cambios, entonces también van a ser muy importantes estudiar la contradicción, como la libertad, opresión, la igualdad, desigualdad, la justicia y la injusticia. Y es en esta lucha de opuestos en donde el investigador debe identificar las posibilidades de cambio. Aquí es muy importante porque nos hemos ido muy rápido para explicar y llegar a lo que es la centralidad de lo que marca este paradigma sociocrítico en función del papel del investigador. Recuperando estos conceptos y tomando como base el reconocimiento de que la realidad social es dinámica, es cambiante, funciona a partir de una lucha de contrarios y los principales problemas son la desigualdad y la injusticia social, entonces, en el marco de todo esto, el papel del investigador va a ser muy importante. Ya el paradigma sociocrítico de por sí señala que los actores todos tienen un papel importante y decisivo. No es como el papel relevante que le otorgan otros paradigmas. Aquí los actores tienen voz y tienen voto a partir de sus experiencias, a partir de lo que ellos viven, de lo que ellos piensan y de lo que ellos sienten. Por eso es que las experiencias subjetivas son parte de el conocimiento científico. No solo lo que se puede contar, cuenta. También lo que no se puede contar es importante. Y de tal forma que al otorgarle a los actores que viven la realidad social un papel muy importante y en contraposición a lo que explica este paradigma en el sentido de que los trabajadores, los sujetos están alienados, en contraposición a eso, propone entonces darle voz a estos actores. ¿Y de qué manera? No es otra más que decir, los actores son sujetos racionales que deben reflexionar sobre su propia práctica
y en función del razonamiento que ellos tengan, deben buscar formas de solución a los problemas. Y es así como se va configurando la centralidad de este paradigma sociocrítico, porque Horkheimer, al recuperar un conjunto de conceptos que ya había estudiado de Carlos Marx, él establece que no es suficiente con el estudio y el análisis de esa realidad y esa problemática social, que se requiere además de dar unas propuestas de llamar a la movilización, a la acción, y por lo tanto, otro de los conceptos muy importantes, pues es la participación de esos actores, como vemos enseguida. ¿Cuál es la estructura entonces importante de este paradigma? Es la acción, la participación y la reflexión de todos los actores para buscar de alguna manera la solución a los problemas, pero no es solamente eso. Recuerden que el paradigma sociocrítico también hace una crítica a esas formas de control y de alienación que tienen los sujetos. Y no solamente a esas formas de control y alienación, también los invita a la acción y participación. Y de ahí que no solamente se quede en la teoría, propone también un método que está configurado por estos momentos importantes: acción, participación, reflexión, acción. ¿Sí? Por eso se dice que el método es un ciclo continuo en donde la acción, la participación, la reflexión y el análisis se repiten en un proceso iterativo, continuo. Y en cada ciclo de todo este proceso, se deben ajustar y mejorar las estrategias, ¿sí? Para que de esa forma sea más efectiva la acción y la participación al momento de resolver los problemas sociales de las personas involucradas. Así es como nosotros, a grandes rasgos, podemos comprender por qué este paradigma sociocrítico identifica esos dos grandes problemas: las desigualdades sociales y las injusticias sociales. Las explica mediante estos conceptos principales de alienación, control, sujeción. Dice que en todo esto hay un proceso dialéctico, es un ir y venir, porque la realidad está en constante movimiento, y propone un método para dar respuesta y solución a ello. Por lo tanto, de aquí nosotros podemos comprender a grandes rasgos de qué trata el paradigma sociocrítico y el método acción, participación, reflexión. Estas son algunas perspectivas. La importancia entonces en este contexto, ¿sí?, sociohistórico y de explicación del paradigma es: ¿cuál es entonces el rol del investigador? Y no es otra más que el reconocimiento de que el investigador, a diferencia del positivismo, no es un sujeto que puede tomar distancia del objeto de investigación. Aquí se reconoce que el investigador forma parte de lo que está investigando. También forma parte de esa realidad social. También forma parte
de esos cambios. Y también puede ser un sujeto alienado. De tal forma que el investigador debe, según este paradigma sociocrítico, involucrarse, pero no solamente involucrarse para investigar, observar o analizar, debe involucrarse activamente para también comprender esas dinámicas de poder, de desigualdad y de injusticia social. Y por lo tanto, como un sujeto que tiene conocimiento científico, debe también promover el cambio social positivo. Recuerden ustedes también que la participación no es nada más porque sí. Hay varios tipos de participación y la que se busca, según algunos autores teóricos, es una participación razonada. No es una participación nada más interesada, es una participación que lleve a los sujetos a tomar conciencia de su situación, de sí mismos, tomar decisiones por sí mismos y en consecuencia actuar. Porque hay un contexto que lo está controlando, que son los medios de comunicación, el discurso, las noticias, ¿sí? Las políticas sociales también son instrumentos de sujeción. Y no solo las políticas sociales, también son los instrumentos, aquellos instrumentos jurídicos o legales que pueden ser herramientas de control. En síntesis, cuando el investigador logra identificar cómo van ocurriendo esas dinámicas de control y de poder que tienen algunos grupos hacia la clase trabajadora y la clase obrera, en esa medida el rol del investigador está siendo asertiva, porque está identificando claramente esas formas de sujeción y de control. ¿De acuerdo? Y en este sentido es que está llamado con ese conocimiento científico que posee y con ese conjunto de explicaciones que ya identificó en la realidad problemática, está llamado a involucrarse y promover ese cambio social positivo. Y de tal forma que la metodología de este paradigma sociocrítico no es solamente, insisto, una explicación o un estudio, es también identificar esas formas de acción, involucrar a los actores, aplicar metodologías participativas para, en primer término, tomar conciencia de la situación, reflexionar, analizar, y enseguida actuar. Y es un proceso cíclico que no termina, porque en cada círculo, en cada movimiento, esa reflexión y ese análisis que hacen los sujetos lo llevará a mejorar sus formas de acción a futuro. Y así sucesivamente. Por eso es que la metodología de este paradigma no termina ahí, sino que incluye también, y esto es muy importante, un proceso de sistematización. ¿Y qué es la sistematización? Es la recuperación de esa experiencia que tienen los actores. Y al recuperar esa experiencia, el objetivo principal de la sistematización es aprender de esa experiencia. Una vez que ya se ha actuado y se ha analizado
por qué sí funcionó algo o por qué no funcionó, cómo fue que funcionó, esa reflexión deberá llevar al sujeto a reelaborar su forma de actuar y mejorarla. Y en esa reflexión sobre lo que ya hizo en un pasado es lo que este paradigma propone como recuperar la experiencia, sistematizarla. Y no solamente para ver, para evaluar los resultados positivos o negativos, sino para rediseñar su forma de acción y sobre todo con esto, con esta recuperación de experiencia, mover hacia la elaboración de la teoría. Por eso es que también conceptos como experiencia, empiria, acción, ¿sí?, están involucrados en este paradigma sociocrítico. Y es muy interesante porque cada uno de estos aspectos son o presenta todo un abanico de posibilidades para escribir artículos científicos. Finalmente, yo termino con esta conclusión. Recuperando entonces y comprendiendo de dónde nace y por qué nace este paradigma sociocrítico, que es muy interesante, porque es toda una explicación a detalle que es imposible abordar en este breve espacio, pero que yo les invito, compañeros, a que recuperen esos conceptos, los lleven a la práctica y de ahí entonces podamos comprender por qué el rol del investigador implica que el investigador se involucre en esa realidad. Yo concluyo con esto, compañeros. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente agradezco al coordinador César López, a las autoridades universitarias. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora Berta, por esta tan excelente ponencia y disertación sobre el paradigma sociocrítico. En nombre de nuestra rectora Yanis Noguera, le damos las gracias por su valiosa y pertinente colaboración con este diplomado y terminando el módulo con esta conferencia magistral que se verá a los participantes para profundizar los conocimientos que hemos venido desarrollando en el diplomado de redacción y publicación de artículos científicos. En nombre de la universidad, gracias y que Dios les bendiga y feliz noche. Un abrazo de la distancia. Igualmente, que descanse, doctor. Hasta luego. Hasta luego.